Las matemáticas del siglo XVIII en Occidente van a transitar de un centro claramente establecido en Inglaterra, girando alrededor de la figura de Isaac Newton y su obra Los Principia, al resto del continente a mediados de siglo. Comencemos con esta historia. Isaac Newton presenta su gran obra Los Principia, donde introduce la idea de derivada, o como le llama, fluxión. La derivada de Isaac Newton tiene fundamentos claramente geométricos, recurriendo a los conocimientos clásicos de matemática, la geometría sintética o más clásica. Los principios de Isaac Newton crean una auténtica revolución en Inglaterra y más allá de las islas, quedando toda Europa cautivada por esta nueva metodología llamada fluxión o derivada. Sin embargo, encuentra grandes críticas en casa. George Berkeley, obispo, deniega de Isaac Newton y sus fluxiones, dando a entender que ese interés por querer transformar una tasa de variación media en una tasa de variación instantánea, reduciendo el intervalo de abscisas a cero, es una idea demoníaca. ¿Cómo era posible transformar un intervalo con anchura a un intervalo sin anchura? Ten en cuenta que al concepto del límite aún le faltaba 1 siglo y medio para aparecer. Paralelamente, en Europa están surgiendo nuevos círculos de conocimiento, donde Gottfried Leibniz propone una visión distinta de cómo medir el crecimiento de una función. Ya conoces la disputa que existió entre estos dos grandes personajes de la matemática. Y esta disputa llegó más allá, pues dividió todo un continente. Europa queda dividida desde un punto de vista matemático y más allá incluso, pues Inglaterra, a partir de este momento, considera que sus matemáticas se van a mover por el campo de la geometría y el resto del continente se moverán siguiendo las líneas definitorias del matemático y filósofo alemán Leibniz, que buscan un desarrollo más algebraico, recordando la herencia árabe de Algorithmiz, que alrededor del 800 después de Cristo descubrió en Bagdad y la conquista árabe trajo a toda Europa. Colin Maclaurin sale a defensa de su gran amigo Isaac Newton y escribe un libro fundamental en el cual traduce todos los conceptos del Principia de Isaac Newton desde un punto de vista geométrico, como Isaac Newton lo había introducido, a un punto de vista algebraico. De este modo facilita que la gran genial obra de Isaac Newton pudiera ser entendida por mentes no tan matemáticas a lo largo de toda Europa. Este hecho, junto al desarrollo del concepto de la derivada usando una notación más simplista e intuitiva, como la de Leibniz, consigue que el desarrollo matemático en Europa sea, a partir de mitad de siglo, fundamentalmente continental, es decir, francés, prusiano y alemán. Como ejemplo de ello, destacamos a Alembert, que escribió junto a Diderot la Enciclopedia, sin lugar a dudas, el hito más importante de todo el siglo XVIII, el siglo de las luces. Poco a poco los matemáticos ingleses fueron confiando en la visión algebraica de las derivadas, dejando un tanto de lado la visión geométrica, aunque este hecho les costó cierto tiempo, pues desde que Inglaterra cortó todos los contactos científicos con el resto de Europa en 1740,
prácticamente les llevó un siglo hasta que toda su comunidad matemática y científica aceptó esta visión algebraica de la derivada, que fue tan criticada por el inventor de la misma, Isaac Newton. Reto Berkeley. Presenta un cronograma que facilite la comprensión de los 6 personajes matemáticos presentados en el vídeo, añadiendo a cada uno el calificativo de geométrico o algebraico, en base a la visión que defendían según se ha explicado en el vídeo. Observa un ejemplo de cronograma en base a la literatura medieval española. Estos 2 puntos se distribuirán con los criterios de calificación por la presentación del cronograma con los 6 personajes estudiados y ordenados, incluyendo las fechas de nacimiento y muerte de cada personaje, hasta un punto. Por incluir bajo cada personaje el calificativo de geométrico o algebraico en base a su manera de expresar sus investigaciones matemáticas, hasta un punto. Presenta este trabajo en una única hoja o folio y súbelo a la plataforma como se indica.